Seguimos en la mesa de este viernes 20 de mayo del año 2016. Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y como invitada Matilde Rodríguez Larreta. Cambiamos de tema ahora. En el último mes, la crisis política y económica que vive Brasil ha sido un tema excluyente en la agenda de noticias y aquí mismo en este programa. Hace una semana apenas asumía como presidente interino el vicepresidente Michel Temer, líder del PMDB, reemplazando a Dilma Rousseff, separada de su cargo cuando el Senado votó el comienzo del proceso del impeachment. Hemos discutido mucho sobre estos hechos, sobre sus antecedentes, sobre sus consecuencias, pero hoy Juan proponía un ángulo que hasta ahora no habíamos encarado. Por el lado de las causas, pero ¿cómo? A ver. Claro, porque todo se lo plantea como un problema político, si hubo democracia, si hubo golpes, si hay esto, si hay el otro, pero yo creo que hay que ir a ver por qué pasa esto en el Brasil. Y quiero hacer un planteo sobre este punto. Primero, la afirmación que voy a tratar de justificar es que la corrupción generalizada es consecuencia de la riqueza fácil, de la plata dulce. Y eso es importante porque es una advertencia para nuestro país, es una advertencia muy importante para nuestro país. Donde hay mucho dinero, la tentación es muy grande. Y esto ocurre porque la explotación de los recursos naturales es una riqueza abundante, fácil de obtener y fácil de corromper, precisamente. Es decir, no requiere trabajo, no requiere inversiones, no requiere personal capacitado, no requiere ninguna de esas cosas. Es muy diferente de la industrialización. En el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil intentó, yo diría que fracasó en la industrialización. Por ejemplo, Brasil tuvo fábricas de autos, pero esas fábricas de autos siempre fueron en compañías extranjeras. Es decir, nunca jamás Brasil pudo hacer un auto brasilero, como lo hizo Corea, como lo hizo Japón, como lo está haciendo China. Es decir, que no logró dar el paso de decir, tengo una industria automotriz autónoma. Su industria automotriz fracasó, fue una industria dependiente siempre. Lo mismo le pasó con las computadoras. Durante la dictadura brasileña largaron la consigna de que Brasil tenía que fabricar computadoras y que tenía que ser autosuficiente en computadoras. Lo que creó fue un inmenso contrabando y jamás pudo hacer una computadora que funcionara. Y nuevamente no pudo hacer lo que hizo Corea, lo que hizo Taiwán, lo que hizo Japón, lo que hizo China, ¿no? Es decir, que no logró pegar el paso de industrializarse. Es decir, siguió siempre atado a los recursos naturales y a la plata dulce. Esto mismo fue lo que le pasó al sur de los Estados Unidos, lo que le está pasando a Venezuela, a México, a Argentina, ¿no? Y lo que pienso que también le puede pasar a Uruguay. Fíjense que la política de Estado portuguesa y la brasileña se basó siempre en lo mismo, la expansión territorial. Es decir, la colonia portuguesa se expandía y el Brasil siguió expandiéndose. ¿Por qué? Porque el objetivo era buscar nuevos territorios donde había potencialmente nuevos recursos naturales. Y pasemos una lista de los recursos naturales de Brasil. Fue el primer productor de azúcar de América. Durante varios siglos fue el principal proveedor de oro del mundo. Luego fue el mayor productor de café y uno de los mayores de azúcar. Luego fue el productor monopólico del caucho. Y ahora tiene un mar de petróleo para hacer todo esto. Y toda esa corrupción es consecuencia del mar de petróleo y de la enorme riqueza que manejaba la empresa petrolera estatal brasilera. Entonces, en definitiva, Brasil tendrá corrupción mientras le dure la plata dulce, es decir, hasta que no decidan construir un país en serio, un país industrial, un país fabricante, un país con inversiones serias y autónomo e independiente de la economía colonial, le va a pasar lo mismo, ¿no? Y creo que esto es una buena advertencia para el resto de América Latina, porque toda América Latina está embarcada en esa imbecilidad de ser productores de materias primas y de mantener una economía colonial. Mirá la cara de Gonzalo. Te escucha con el ceño fruncido, echado hacia atrás, pensando. No, es solo el asombro. Ya no debería asombrarte, Juan. No está bien. Muchas de las cosas que dice Juan son absolutamente ciertas. Ese empecinamiento en hacer un paralelo entre la corrupción y la plata dulce es nuevo para mí. Yo no sé, Juan, a mí más bien creo que la corrupción es una consecuencia directa de la oscuridad en los procedimientos, lo que permite hacer muchísimas cosas en la sombra,
y de la falta de control y de capacidad de control por parte de las autoridades gubernamentales. La experiencia que yo tuve en Brasil, que visité varias veces los estados de Mato Grosso del norte y Rondônia, para unos proyectos del Amazonas y eso, es que a nivel estadual la corrupción pero no es que sea corrupción, es que es un desorden total. Llegaban unos préstamos inmensos del Banco Mundial para tratar de proteger el Amazonas, y los gobernadores hacían lo que querían con la plata, y a nivel federal no había control, porque después yo iba a Brasil y decía, pero señores, ¿qué están haciendo con todo esto? ¿No se dan cuenta que esto está pasando? Hacían carreteras, supuestamente era para preservar el Amazonas los proyectos, ¿no? Y toda la plata que venía para ayudar a todo lo que fuera, conservación de la naturaleza, las poblaciones indígenas, todo eso no se gastaba. Lo que sí se gastaba era todo lo que era infraestructura, carreteras, con el que estabas promoviendo prácticamente la destrucción de... Y a nivel federal me di cuenta que esta gente, primero, no tenía idea de lo que estaba pasando, segundo, no tenían control sobre lo que estaba pasando. Entonces, creo que el tema como el tema es los problemas estructurales del Brasil, yo creo que sí, lo que dice Juan es parte del problema. En lo que sí no estoy tan de acuerdo, Juan, es que a mí me parece que el hecho de que uno produzca productos primarios en un mundo que los necesita y donde no todos los continentes los pueden producir, no es necesariamente malo, Juan, porque para producir un buen soja hoy día de buena calidad y en grandes cantidades y que sea competitivo, se necesita muchísima ciencia y tecnología atrás de eso, e industria, porque todo es mecanizado. Es decir, tecnología de Monsanto. Bueno, extranjera, no autóctona. De lo que sea, bueno, o sí o no, pero es tecnología. Es decir, no es que para producir trigo tú lo único que necesitas es un campesino analfabeto. No, hoy día no procede así. Es decir, que el producto final es muy sencillo, pero lo que hay atrás, hoy día los servicios y la industria están al servicio de ese producto primario. También. Si vamos al caso de Uruguay, hay semillas que ha desarrollado el INEA, por ejemplo. Sí, por ¿no? supuesto. No podemos dejar de destacar eso, ¿no? Es verdad. Es decir, por eso yo creo que está bien. Por supuesto que sería muy bueno también producir bienes intermedios y productos finales que sean más sofisticados, pero eso no necesariamente. Y hay otra cosa, Juan, que si estamos hablando de problemas estructurales, el hecho es que el mundo ha vivido una crisis muy grande. Empezó en Estados Unidos, después en Europa y ahora China. Un país chico como el Uruguay se rebusca ante eso, pero un país como Brasil no tiene cómo rebuscarse, porque nosotros nos arreglamos, metemos un poco de arroz por acá, la carne, hacemos 2 o 3 buenas. Es una ventaja ser un país chico. En otras palabras, es un inconveniente ser rico. Es un inconveniente ser tan grande. Tan grande y rico en materias primas. No es que sea es que cada uno juega su juego. Si sos un país grande tenés muchas ventajas, tenés un mercado interno, tenés peso, puedes negociar. Si sos un país, yo esto lo he dicho siempre, el ser un país chico para el Uruguay es un inconveniente. Por supuesto no tenés un mercado interno, pero también si sabés jugar, puede ser una ventaja. No digo más porque la lista de discrepancias es demasiado larga. Yo creo que se están aproximando días muy complicados, porque a la mención de la corrupción habría que agregar a México, que no sé por qué la salteamos con tanta... Yo lo puse en la lista. Porque no tuvo crisis política. Digamos, y con estos desaparecidos y estos enterramientos. Yo creo que la cosa viene complicada, y la única cosa que se me ocurre decir es recordar un relato, una parábola que tiene que ver con la corrupción. Era la historia de un matrimonio campesino que un día encuentra en el granero 2 mineritos que trataban de comer alguna cosa. Entonces en vez de exterminarlos, los mantuvieron, y entonces se procrearon y fueron creciendo, y finalmente inundaron la casa, y los campesinos terminaron trabajando para la alimentación de las ratas. Yo creo que con el tema de la corrupción hay una cronología muy parecida. No sé si hay países donde también desarrollan el petróleo, como Noruega, y el tema de la corrupción no está tan presente como estuvo presente o está presente en Brasil. Y no creo que las características de este país, de Uruguay, den para que esa cosa donde se han reunido los expresidentes con el presidente actual
y estén campaneando ese trabajo monumental que están haciendo en el río, donde hay una ciudad iluminada, instalada, buscando petróleo, si aparece petróleo, eso sea necesariamente la base de la corrupción. La corrupción tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral y tiene que ver con que si hay mineritos que están garroneando en el granero, tener cuidado que esos crecen. Sí, pero los mineritos en determinadas situaciones los generaba el propio sistema político, ¿no? Porque el planteo de Juan a mí me dejaba algunas dudas si pensaba en todo el caso del Mensalão. Ahí, en el Mensalão, ¿dónde estaba? Digamos, la dependencia de Brasil de los productos simplemente primarios. Allí era un gobierno, un partido de gobierno, sobornando, pagando a legisladores para que sacaran adelante, para que efectivamente apoyaran sus proyectos, sus leyes, ¿no? Pero yo creo que es interesante ver hasta qué punto está extendida la coima y la corrupción en Brasil, ¿no? Un amigo mío me dijo hace muchos años, un amigo mío que trabaja de ingeniero en una constructora finlandesa, dice, en Brasil no se puede hacer nada sin la coima. Pero yo quiero poner una cosa mucho más vigente. Pensemos en los teleteatros de Globo. El último teleteatro que vimos de Globo se llamaba Imperio. El protagonista, bueno, era un contrabandista de diamantes. Y eso era puesto como el protagonista y el personaje ideal. Y su opositor era uno de sus hijos que quería hacer lo mismo contra él, ¿no? Miremos el teleteatro que hay ahora de las mujeres ambiciosas. Son unas inmorales. La protagonista ya ha matado a una persona y no sé, va a seguir matando. ¿A qué hora lo pasan? 9:30, después del informativo. 9:30, exactamente. Bueno, es decir que cuando uno los mira dice, pero caramba, esto es la apología de la corrupción lo que está haciendo la red Globo. Y es decir que de tal manera es natural que no nos damos cuenta hasta qué punto está embebido todo eso. Es decir que esa fenomenal riqueza que se puede conseguir, que hay en Brasil desparramada por todos lados, es la que provoca esa corrupción generalizada. Es decir, el problema, como dice Gonzalo, no es que hay un corrupto, es que la mitad de los diputados están acusados de corrupción, sí, y la otra mitad seguramente todavía no les encontraron las pruebas. Me permitís, porque subrayar una cosa en la que estamos de acuerdo, y es los mineritos del relato son en este país el pronto del Pacho, la gauchada, sí, es claro, un amigo, sí, claro, facilitable, digamos, y eso va creciendo. Claro. Matilde, ¿te interesó el planteo de Juan? Me interesó, justamente, lo escuché como siempre con mucha atención. No puedo estar completamente de acuerdo por lo siguiente: no me cierra que sea solo una crisis de la producción de las materias primas. Creo que es imposible no ver la similitud con otros regímenes latinoamericanos que también se están cayendo. Claro. Y no creo que sea solo por ese motivo, sino que hay un modelo que se va agotando, no un modelo solo de producción, sino un modelo político. Son los gobiernos llamados progresistas de la zona, en donde el gasto público se ha desbordado y no han podido contener la economía en ese sentido. Tienen unos déficits fenomenales fiscales, y es decir, en el caso del PT, muy, muy notorio cómo ha habido una clase dominante que se ha opuesto a todas las ventajas que han sacado las clases populares del gobierno del PT, ¿verdad? Y no sé si solo por reacción clasista o porque hay algo económico que los perjudica también. Es notorio eso. Y no creo que no puedo dejar de ver las similitudes de algunas cosas que vemos desde la Argentina al mismo tiempo que le pasan a Vilma, ¿no? Y bueno, y con las diferencias caribeñas del señor Maduro, que tiene sus especialidades, ¿verdad? Sí, eso no se aplica a México, ¿no? Que en México no tiene... No, en México no. Pero tiene una corrupción fabulosa porque es la puerta de entrada de la droga para Estados Unidos, ¿no? Sí, es decir, claro, tienen que lidiar con eso, claro. Tiene el consumidor más grande del mundo de droga. Pero ha tenido digamos, los sucesores de estas dos presidentas son medio parecidos. Nadie puede negar que Temer y Macri tienen algún perfil parecido. Tienen que hacer las mismas tareas hoy día.
Entonces creo que ese es el modelo, digamos, político que se está agotando, para bien o para mal, con todas las luces y las sombras que tienen estas cosas, ¿verdad? Sí, bueno, yo dentro de los problemas estructurales de Brasil, creo que antes de cerrar la sesión, yo creo que habría que mencionar que Brasil fue siempre una economía muy difícil de manejar, siempre sufrió de gran hiperinflación. Cuando vino Fernando Henrique Cardoso, más o menos puso la macroeconomía en orden. Exacto. Después vino Lula y hizo algo que es fundamental en América Latina, que es redujo los índices de pobreza en una forma tremenda. Ahora, claro, eso provoca una serie de... Cuando tú das vuelta a la economía, pasás de 34% de pobres a creo que abajo de 20%, y eliminás la extrema pobreza prácticamente a través de estos programas. Sí, tiene un costo muy alto, claro. Y después tenés problemas fiscales de todo tipo. Es decir, la pena es que esto no se pueda hacer en forma equilibrada, ¿no? Yo claro, lamento sinceramente, porque yo no pongo en el mismo en la misma bolsa a Chávez y a Kirchner y a Lula. Para mí hay una diferencia muy importante ahí. Y yo lamento que ahora, claro, el tema de la corrupción, eso es indiscutible y ¿qué vas a hacer? Pero yo creo que lo de Lula fue algo interesante para América Latina. Mire que bajar los niveles de pobreza, que es el problema fundamental de este continente. Y en Brasil es algo tremendo, ¿no? Es un éxito tremendo y lamentablemente se hace, y después si no se lleva un control muy estricto, eso me enseñaron a mí los economistas. Claro. Hay ciertas cosas que tú no podés estar toqueteando demasiado.